Bueno, buenos días a todas y todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este encuentro sobre derechos humanos en el metaverso, nuevos desafíos para la libertad de expresión, un evento que organizamos con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el CEL, el Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo. Yo soy Ramiro Álvarez Ugarte, soy investigador del CELE y subdirector desde hace poquito. Y nada, mis palabras introductorias son para darles la bienvenida y le paso la palabra a Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, a los que están en la sala y a los que se están conectando de manera virtual. Muchas gracias por compartir este nuevo evento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que organizamos desde la Oficina Regional para América del Sur. Antes de entrar en lo que a todos nos interesa, que es escuchar a los y las panelistas, les quiero contar que este es un evento, un seminario, un webinario que es parte de una serie que estamos organizando desde el Instituto. El título de la serie es Derechos Humanos y Metaverso, y en cada uno de los eventos estamos entrando a reflexionar sobre los desafíos, intuiciones, cuestiones que tienen que ver con distintos derechos humanos. Hicimos el primer evento vinculado con los desafíos al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Hoy nos convoca hablar sobre metaverso y los desafíos que tiene para el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión. Vamos a tener un evento al que ya desde ahora quedan todos y todas invitados. El 10 de mayo va a ser también híbrido en Montevideo, Uruguay, y ahí de los derechos que vamos a trabajar tienen que ver con igualdad e inclusión. Y finalmente vamos a tener como parte de esta serie Derechos Humanos y Metaverso un evento en San José de Costa Rica durante la primera semana de junio con fecha a definir. Las invito también a mirar nuestra página de internet del instituto, donde podrán ver los distintos eventos que estamos realizando. Una breve introducción de por qué hacemos este tipo de encuentros o por qué hicimos esta serie. Tiene mucho que ver con que desde el instituto estamos trabajando los temas de tecnologías y derechos humanos. De hecho, tenemos un diplomado que cruza el derecho a la privacidad y las tecnologías, pero se viene hablando en distintos ámbitos periodísticos, espacios comunes, sobre lo que viene en tecnología, que tiene que ver con lo que algunos llaman el nuevo Internet, o el nuevo desafío para Internet, o la nueva forma de Internet, que es el metaverso. Y frente a las tecnologías novedosas o disruptivas, o que se vienen, siempre hay cuestionamientos desde el punto de vista de las regulaciones y de los derechos. Por eso decidimos desde el instituto, agradecemos particularmente también a Meta por el apoyo que nos está dando para las investigaciones que realizamos, y decidimos hacer esta serie de webinarios como yo les presentaba. Vamos entonces hoy a escuchar a 4 expertos y expertas que cada uno en su área nos pueden contar qué desafíos, qué cuestiones ven vinculadas con el gran título Derechos Humanos y Metaversos, enfocándonos en el derecho a la libertad de expresión. Lo que digo en esta serie es que no es un objetivo nuestro el llegar a conclusiones definitivas, por supuesto, ni tampoco tenemos como un objetivo, si aparecen, bienvenidos, pero no es nuestro objetivo hacer recomendaciones. Nuestro objetivo, antes bien, es reflexionar sobre los derechos y estas tecnologías, el metaverso, para ver qué cuestiones pueden tener que ver con el impacto a derechos humanos, ya sea positivo o negativo. Para ello, entonces, como les decía, vamos a escuchar en primer lugar, a María Julia Díaz Ardaya, que es directora de Políticas Públicas para los Países de Habla Hispana de
América del Sur, de la empresa Meta. Luego nos va a ilustrar con sus reflexiones Paulina Gutiérrez, que es Senior Legal Officer de Law and Policy de Artículo 19 en Londres y fue oficial de Derechos Digitales en Artículo 19 México. Como ustedes saben, Artículo 19 es una de las organizaciones internacionales más prestigiosas por la defensa de la libertad de expresión. Luego queríamos ver cómo se ve esto desde la visión de un regulador en el sentido como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información de México, y para eso lo hemos invitado y comparte el panel hoy Jonathan Mendoza. Jonathan, en verdad, su especialidad dentro del INAI es secretario de Protección de Datos. Sin embargo, hoy nos convoca el tema de libertad de expresión y Jonathan también es especialista en tecnologías y en ética digital y creemos que desde una óptica de regulador puede aportarnos. Y finalmente, queremos invitar, y lo hemos invitado a nuestras reflexiones, a Edison Lanza. Edison es conocido seguramente por muchas de ustedes, fue relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es especialista y experto en el derecho a la libertad de expresión y tecnologías también, en temas que se ha metido inclusive cuando era relator, y por supuesto es una de las personas que conoce muy bien los estándares interamericanos de protección a la libertad de expresión y por eso lo queremos escuchar en sus reflexiones sobre lo que vayamos hablando. Con lo cual, entonces, sin ánimo de extender más, le voy a pedir primero a María Julia que nos cuente desde la óptica de Meta qué es lo que entienden por metaverso, porque este es un tema clave para tratar de tener conceptualmente alguna claridad sobre lo que estamos hablando. No todos entienden lo mismo sobre lo que es el metaverso o sobre lo que va a ser el metaverso. ¿Qué es esta tecnología o esta suma de tecnologías? Y nada mejor que tener a alguien del sector tecnológico que nos ilustre para luego tratar de reflexionar sobre impactos en derechos humanos. Así que, María Julia, si quieres, te escuchamos. Muchas gracias, buen día a todos y buenos días a todos los que nos están escuchando ahora. Sobre todo quiero agradecerles a Eduardo y a todos los organizadores y a mis colegas panelistas por dejarme participar en este espacio que me parece tan interesante. Estoy acá para compartir esto que decía Eduardo, pero también para tomar nota, ¿no? Y llevarnos muchas ideas valiosas sobre cómo contribuir con esta evolución hacia adelante de la tecnología, que no solamente requiere esa mirada multiactoral, sino que finalmente es a partir de esa mirada desde donde yo creo que finalmente se logra encontrar una síntesis, ¿no? Un poco en sentido proyectivo entre aquello que creemos, entre aquello a lo que aspiramos, en lo que técnicamente va siendo posible y aprendiendo también a incluir en ese camino a las elecciones libres de las personas, ¿no? El desarrollo de esos procesos que también entran como variables. Y lo interesante yo creo también en este punto es encontrar hitos en ese camino de encuentro, esas miradas multiactorales para que la evolución de lo que vamos a hacer pueda adquirir estos aportes de manera efectiva y también de forma temprana, que creo que eso también es uno de los objetivos de nuestras acciones en este momento y de poder contribuir con investigaciones, con miradas nuevas, antes incluso de que podamos trabajar o transitar los caminos de desarrollo tecnológico. Pero bueno, me voy a entrar rápidamente a esto, tengo 10, 15 minutos creo, así que voy a tratar de ir rápido, me pongo segunda, tercera, cualquier cosa me avisa, me pongo quinta. Pero bueno, quería un poco primero, antes que nada, hablar sobre qué es el metaverso, ¿no? Y hay muchas definiciones, hay varios libros que tratan de definirlo, pero yo voy a repasar en algunas pocas pinceladas lo que nosotros destacamos de esta visión de tecnologías inmersivas, de tecnologías integradas, que es el metaverso. Y básicamente el metaverso para nosotros hoy en día es el sucesor del Internet que tenemos hoy, ¿no? Es el sucesor del Internet móvil y también es y puede ser la evolución de las conexiones sociales digitales de las personas, ¿no? En su dimensión de conexión entre unos y otros. Y en pocas palabras podríamos decir que el metaverso es un
como un conjunto de espacios digitales que están interconectados, que nos permiten movernos entre ellos. Pero no se trata de algo que nos va a transportar a mundos en los que estemos aislados, sino que fundamentalmente lo que nos va a permitir es mejorar las experiencias de interacción que ya tenemos como personas en las distintas plataformas y tecnologías. La tecnología, por supuesto, antes que nada, al principio nos permitió escribir, después nos permitió hablar y luego nos permitió visualizarnos entre nosotros. Y el metaverso ahora tiene esta nueva cualidad de incluir las experiencias tridimensionales. Algunas son inmersivas, con headsets y dispositivos, pero lo cierto es que todo lo que tiene que ver con la realidad virtual es solamente uno de los puntos en el espectro de opciones, ¿no? Se entiende también que incluye el uso de avatars, el acceso a espacios del metaverso desde los teléfonos móviles que hoy ya tenemos, pasando por ejemplo por anteojos de realidad aumentada que puedan proyectar imágenes generadas por computadora en la misma realidad que nos rodea, enriqueciéndola. Y también, por supuesto, experiencias de realidad mixta, en donde se mezclan entornos virtuales y reales, con lo cual el universo que ya estamos viendo es amplio y seguramente habrá más puntos en ese espectro que se irán agregando con el tiempo. También es importante decir que el metaverso no va a ser el producto de una visión exclusiva, sino más que nada el producto de una visión colaborativa. No es un único producto como son las apps de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tampoco es un sistema operativo como Windows, ni un hardware como por ejemplo puede ser el de Apple. De la misma forma que el Internet que tenemos hoy, el metaverso va a ser como una suerte de constelación de tecnologías, de plataformas, de productos, de experiencias, y por lo tanto no va a ser propiedad, ni va a estar construido, ni gestionado por una sola empresa o institución. Meta es uno solo, por más que hayamos cambiado el nombre y creamos mucho en esta visión, va a ser uno solo de los muchos actores que van a estar trabajando para desarrollarlos. Y ahí es muy importante aclarar que no podemos ser ni vamos a ser nosotros los que establezcamos las reglas sobre cómo funciona esto. Y creo que también vale una distinción importante, que es la que hay entre el ecosistema del metaverso amplio y los productos o plataformas que integran o que puedan integrar ese ecosistema en los que Meta va a tener un rol en alguno otro segmento. Y ese metaverso, por supuesto, va a involucrar empresas de muchos tamaños, grandes, chicas, también a creadores, a desarrolladores que van a jugar un rol importante en crear las plataformas, los mundos, las experiencias. Pero, por supuesto, también va a incluir a la sociedad civil y al sector público. También tiene que incluir a la mirada de expertos, como en este caso de muchas disciplinas, incluyendo, por supuesto, los derechos humanos. Y también va a haber un rol muy importante para creadores individuales y de usuarios también, que puedan expresar, que puedan co-crear, que puedan elegir y marcar un poco una dirección, mostrándonos, como decía antes, en sus interacciones y elecciones libres, cómo esas tecnologías pueden usarse para permitir experiencias que aún no nos habíamos imaginado y casos de uso que nos van a ir sorprendiendo con el tiempo y esperamos también trayendo soluciones importantes a nivel social, ¿no? También quiero traer un concepto importante que tiene que ver con el concepto de interoperabilidad que tiene el metaverso, para que sea más que la suma de distintas partes. Las personas y los bienes digitales que se vayan creando en este espacio no pueden o no deberían, y creo que hay muchos incentivos para que no pase, quedarse atrapadas en el metaverso de Apple, ¿no? O en el metaverso de Meta o de Epic. El metaverso, en un metaverso que sea abierto, que sea interoperable, que sea interconectado. La idea es que esos espacios virtuales se conecten entre sí de manera significativa y eso requiere nuevos estándares, ¿no? Requiere normas, requiere especificaciones técnicas en las que nos pongamos todos de acuerdo, y eso solamente se puede acordar también en colaboración, con lo cual hay un camino de colaboración en las capas más subyacentes iniciales, ¿no? del metaverso. Y esto ya está sucediendo a través de distintos organismos, como por ejemplo uno es el Foro de Estándares del Metaverso, del que nosotros también somos miembros. Es un proceso muy interesante y que va a ser un poco la base fundacional de lo que se puede hacer en interoperabilidad. Ahora bien, desde el punto de vista de la temporalidad, es importante decir que estamos en la etapa inicial, ¿no? En la etapa equivalente a lo que fue el dial-up del metaverso, ¿no? Nosotros estamos escuchando el ruidito, y así como era muy difícil imaginar la Internet que tenemos hoy, con todas sus variantes, en la década del 90, cuando yo empecé a usar Internet en mi educación, es difícil comprender del todo lo que va a ser el metaverso dentro de una década, ¿no? Que ese es el lapso que nosotros estamos refiriendo como una fase de desarrollo inicial. Y de la misma forma que Internet móvil nos permitió
trabajar, aprender y conectar con otros de maneras nuevas, menos limitadas, por la ubicación física, el metaverso va a llegar esto a otra dimensionalidad. No va a pasar, por supuesto, de la noche a la mañana este desarrollo, pero la verdad que una de las coincidencias que tienen todos es que su potencial de desarrollo en la sociedad es muy real. La otra cuestión que quería transitar un poco, porque me parece que a veces puede ser un poco abstracto, es bajar algunos ejemplos de cómo esto va a llegar a la sociedad, cómo puede llegar a la sociedad en casos de uso y sobre todo en materia de algunos beneficios, ¿no?, de ese desarrollo que también pueden ser nortes para empezar a explorarlo en sus etapas iniciales, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en educación o en atención médica, los beneficios pueden ser inmensos, ayudar, por ejemplo, a estudiantes de medicina que puedan practicar por su cuenta técnicas quirúrgicas de forma inmersiva antes de llegar a un paciente real, y todos queremos que lo hagan por mucho tiempo. Por ejemplo, la tecnología háptica les va a permitir a los alumnos tener sensaciones físicas, tener, por ejemplo, la sensación de un tejido blando o la presión de un instrumento médico sobre el hueso, y esto puede ayudar a reducir riesgos en el quirófano, a acelerar procesos de conocimiento y aprendizaje. Y acá un asterisco que me parece importante hacer, que tiene que ver con lo público y lo privado, ¿no?, con esos espacios públicos y privados en ese metaverso, en donde la distinta naturaleza de interacción es importante recuperarla cuando vamos a hablar, por ejemplo, de potenciales intervenciones de contenido, ¿no?, ya sea a través de herramientas o de moderación específica de contenidos o de discurso. Pero quiero volver a los ejemplos, y no me quiero ir de la educación porque me parece que es interesante también, porque el metaverso, otra de las cosas que nos promete es hacer que el aprendizaje, no solamente esto de las prácticas médicas, sino el aprendizaje en sí mismo sea más activo. Vamos a poder aprender haciendo y no solamente absorbiendo información pasiva. Esto realmente puede ser una revolución en una estructura que la educación todavía tiene mucho camino que recuperar para incorporar prácticas que hoy ya tenemos. Creo que esto puede ser una contribución importante, aprender en 3D, darle vida a un modelo de arquitectura, a un momento de la historia, poder compartir con personas que no pueden moverse. Y, por ejemplo, en el entorno de aprendizaje también no va a estar limitado por la ubicación geográfica, ¿no? O cualquiera de nosotros puede estar en Buenos Aires asistiendo a un seminario organizado por un profesor en Frankfurt, o una clase de México, ahora es temprano, creo que no sé si están en el colegio todavía, podría ser una excursión de un rato no solo a su ciudad, sino a Egipto, ¿no?, a las pirámides. Imagínense a un ingeniero acá en Argentina colaborando con sus pares en la India, trabajando sobre un modelo, sobre un motor, un objeto común, como si estuvieran compartiendo un espacio, ¿no?, poder tener interacciones valiosas que mejoren ese proceso de aprendizaje y colaboración. Porque la verdad, lo cierto, y acá creo que un poco la estructura detrás de esto, es que mucho del aprendizaje que nosotros tenemos es de base social, aprendemos de otros, de las experiencias de los demás, y esto se trata un poco de interactuar y discutir tanto como de absorber esos hechos. Pero esa sensación de presencialidad e inmersión que tiene este metaverso de algunas de estas tecnologías es este diferencial, ¿no? Y si bien la tecnología es nueva, la investigación recién se está iniciando, la evidencia que ya hay hoy en día es muy prometedora. Hay estudios que muestran cómo la realidad virtual puede mejorar una variedad enorme de resultados de aprendizaje. Ahí también creo que es valioso como aporte, incluso para cuestiones de innovación pública en los estados, ¿no? Un poco hablando de esto que decía del rol. Pero no me voy a quedar más en el tema de educación, sobre todo porque ahora creo que, a ver, sí, ya está. Ahora a las 10, exactamente ahora, recién, hicimos público y compartimos un essay de Nick Clegg, nuestro presidente global de Asuntos Públicos, sobre cómo el metaverso puede transformar la educación, así que no voy a decir más nada de esto y les voy a pegar en el chat el link a nuestro newsroom para que, si quieren, puedan verlo de primera mano antes de que nadie más lo reproduzca y puedan explorar el contenido y sobre todo los estudios que lo acompañan. Así que ahora, en un segundito, a ver si no me distraigo, se los pego ya que hice el anuncio, no puedo no ponerlo, ¿no? Ahí va. Ahí estamos. Listo, completados, perdón por la pausa. Bueno, repasando como entonces, se trata de mejorar experiencias y de traer los beneficios del mundo en línea a nuestra vida diaria, y no se trata de reemplazar de ninguna forma el contacto en persona. Pero por supuesto hay muchas dimensiones de ese impacto social positivo y cómo nosotros lo estamos pensando, cómo Meta lo está pensando. Nosotros estamos también construyendo este metaverso para que sea algo de lo que miles de millones de personas puedan beneficiarse, no solamente es del uso concreto de tecnología y de cómo
transiten nuestros actuales y futuros productos vinculados con el metaverso, sino desde hacer accesible el conocimiento necesario para desarrollar este ecosistema. Por ejemplo, en América Latina lanzamos varios programas de entrenamiento en realidad aumentada que son gratis para que el conocimiento empiece a achicar brechas de escala ahora mismo, y no como un pensamiento, una corrección de brechas después, ¿no? Que es que venga después de un diagnóstico. Queremos que ese conocimiento ayude verdaderamente a derribar barreras, a expandir derechos, que ayude a incluir, y la verdad es que sin duda en nuestras sociedades en América Latina hay muchas barreras todavía por derribar, y sobre todo cuanto más inclusivo sea ese desarrollo, cuantas más voces, cuanta más diversidad haya entre los creadores que tengan acceso a ese conocimiento, va a ser mejor la manera en la que se van a poder ejercitar y promover los derechos, no solamente el de expresión, sino muchos otros, y esto es algo en lo que nosotros creemos. Muy importante, creo que voy a decir cuatro puntos más que tienen que ver con un poco los pilares, ¿no? de cómo estamos construyendo este metaverso, y algunas particularidades que me parece que pueden ser útiles para la conversación posterior, y que creo que tiene que ver un poco con nuestro enfoque de la innovación, ¿no? Con cuáles son algunos de esos pilares que hacen, por ejemplo, que sea importantísimo que el metaverso sea un espacio seguro, ¿no? Construir para las personas, construir un espacio seguro tanto para los que participen como para los que lo transiten y lo creen, va a requerir cooperación entre aplicaciones, entre plataformas, entre personas dentro de las mismas experiencias, porque la verdad es que las personas no van a querer pasar tiempo en experiencias del metaverso si no se sienten seguras, y esto hace a la misma sustentabilidad de nuestros productos. Les decía, 4 pilares. Los 4 pilares de nuestro enfoque de innovación son la privacidad, la seguridad y la integridad, la oportunidad económica, ¿no? Que esto puede generar, y también, por supuesto, la dimensión de la equidad, ¿no? Y de la inclusión. Así que voy a ir pasando muy rápido sobre esto, y después cualquier cosa podemos hablar un poco más. En relación con la privacidad, es una condición fundamental para construir el metaverso. La tecnología debería funcionar de una manera en donde la gente la sienta de manera natural, y las personas deberían tener el control de la privacidad de manera que esperen tenerlo en esos entornos inmersivos, ¿no? Y de nuevo, como decía recién, queremos que las personas se sientan seguras y cómodas al usar las tecnologías. Nuestra visión del metaverso se basa en esos principios de innovación responsable que la verdad hoy en día ya configuran un poco la lente desde donde se desarrollan esos nuevos productos. La base del diseño ya está incluido desde el diseño, esos principios de innovación. Tenemos investigaciones específicas para contribuir a que esto se pueda incluir desde el punto del desarrollo. Construimos productos con prácticas que tienen minimización de datos, que tienen limitación de propósito. Ofrecemos controles de privacidad que sean simplificados y también significativos para las personas, para ponerlos a disposición y que sean de uso libre por parte de ellos. Y también, por supuesto, como les decía antes, está el tema de la seguridad, ¿no? Y la integridad. Nuestros productos empoderamos a las personas con herramientas. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos muy concretos que hoy tenemos en Horizon Worlds, como la habilidad de establecer un límite personal del espacio, activar un modo silencioso, bloquear o remover dentro de la plataforma para que las personas puedan transitar eso de forma segura. Y también tenemos, por supuesto, herramientas que puedan monitorear esos daños o los daños que puedan ocurrir, porque siempre va a haber formas en que las personas puedan encontrar para burlar o para querer hacer conductas que sean dañinas, lamentablemente. Y tenemos, por supuesto, señales de comportamiento predictivo, información de los reportes de los usuarios, en donde hay una gran tarea, tanto en el mundo 2D como en esto, de trabajar en lo que es el reporte de los usuarios. Por supuesto, contenidos y señales en nuestros espacios públicos para prevenir y para responder esos daños. Y la verdad que en la medida que las experiencias inmersivas vayan evolucionando, el enfoque de gobernanza de estas experiencias va a tener que evolucionar también. Y un poco esa es la idea de esta discusión. En la web de 2D, la expresión, si uno se pone a pensar en las distinciones entre el 2D y el metaverso, como para terminar de caracterizarlo, la expresión está en gran medida mediada por un texto que es estático y que es relativamente permanente. En cambio, en las tecnologías XR, de realidad extendida, realidad virtual y realidad aumentada, básicamente la expresión más frecuente se da a través de la gestualidad, del discurso efímero, de la conducta, y en ese sentido esas experiencias de presencialidad se van a sentir un poco más cerca de las experiencias del mundo real que las del mundo 2D, porque comparten similitudes en esto de lo efímero como algo predeterminado y de la experiencia inmersiva y presencial. Por eso vamos a darnos cuenta de que las normas que se aplican en redes sociales no necesariamente van a ser
aplicables acá, porque son naturalezas distintas de interacción. Y las normas que existen en el mundo físico son generalmente las normas que deberían existir en el mundo virtual. Por ejemplo, en espacios públicos o abiertos en el mundo físico, las personas esperan normas, esperan reglas, esperan estándares un poco más sólidos que en espacios restringidos o cerrados, como su casa, como la casa de su mejor amigo, un espacio con sus amigos que sea privado, donde tienen más control sobre lo que puede ser hecho y en donde hay esos consensos de lo que se puede decir en ese espacio. Y acá viene el ejemplo típico del bar, que seguramente ya lo escucharon, en donde nos encontramos con la libertad de expresión y de acción de las personas que nos rodean. Y es lógico pensar que hay una expectativa de conducta, pero también es lógico pensar que quien está más en capacidad de tomar medidas inmediatas sobre una acción es el dueño del establecimiento, el dueño del bar, con, por supuesto, el acompañamiento de normas más amplias que puedan ir rigiendo esa convivencia y establecer un parámetro más amplio. En lo que es intervención en contenidos, desde el punto de vista de contenidos, que es un poco lo que estamos hablando hoy, creo que por eso en este punto, con estas diferentes capas de interacción o de creación dentro del metaverso, los desarrolladores y especialmente los creadores posiblemente sean los que estén más cerca de los usuarios y por lo tanto pueden estar como mejor equipados para poder dar una solución o crear una solución desde el funcionamiento de cada uno de esos espacios, entornos virtuales, que sea natural a ese esquema y que sea transitable por los usuarios, ¿no? Sin, por supuesto, descartar que tenga que haber normas más amplias, códigos de conducta que se puedan co-construir. Por eso, cuando hablamos de esas particularidades que nos podríamos encontrar en las diferentes capas del metaverso, estamos, de nuestro lado, por lo menos estamos convencidos de que tendría que haber un esquema de cogobernanza, ¿no? de estos espacios, pero por supuesto esto es algo que está en movimiento. Y en línea con eso quiero recuperar de nuevo la distinción entre lo público y lo privado, ¿no? En una sala en que se está compartiendo conocimiento para la educación de cirujanos, en una sala entre amigos de familias, en la instancia más pública del bar o un evento artístico, esta doble dimensión de las distintas aristas sobre lo público y lo privado. Por otro lado, también mencionaba si el podés ir tercer pilar. cerrando porque estás un poquito pasada de tiempo, así. Lo hago más rápido, poco quinta. Los otros dos que me quedaban mencionar tenían que ver con las oportunidades económicas, que involucran a creadores, empresas, a desarrolladores y a los usuarios de todo el mundo que están usando estas tecnologías. Y la verdad es que es difícil predecir el impacto económico, pero hoy en día hay estudios que nos dicen que si el metaverso evoluciona como lo hizo la tecnología móvil, vamos a poder contribuir o va a poder contribuir el metaverso más o menos aproximadamente en un 5% al PBI de América Latina. Esto es un equivalente de 320.000 millones de dólares. Es una economía adicional creada interesante, sobre todo desde el punto de vista del potencial inclusivo que esto tiene, ¿no? Y eso me lleva al último punto que tiene que ver con la equidad en el acceso. Y creo que hay algunas características importantes acá para mencionar que tienen que ver con esto de cómo estos espacios van a reducir el vínculo entre ubicación y oportunidad, van a ampliar el acceso a la información, van a focalizarse en el aprendizaje también de grupos históricamente marginados y también abrir al trabajo, ¿no? a la oportunidad de como una comunicación creativa que sea de vanguardia, que incluya a más personas. La verdad es que en todo, y creo que esta es la guía central y lo que hoy nos convoca, que tiene que ver los derechos humanos, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo podemos mantener a lo largo del proceso de evolución y de desarrollo a la persona del centro, ¿no? A la persona del centro de la escena, desde la perspectiva de derechos, desde la perspectiva de sus propias elecciones, porque podemos hablar en el vacío, pero después las personas eligen usar ciertas experiencias, usar ciertas herramientas. Creo que hay que tener esa mirada simultánea para que el desarrollo tenga sentido, sea efectivo y tenga todas estas dimensiones importantes que nos importan a todos hoy acá. Así que bueno, yo acá termino y les agradezco de nuevo por estar acá, por dejarme estar acá, por escuchar y por aprender de todos ustedes y empiezo a tomar nota. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juli. Perdón que te interrumpí, pero tenemos 3 oradores más y seguramente va a haber preguntas. María Julia habló de muchas cosas, algunas muy rápido. Aclaro, este evento queda grabado, así que se va a poder ver de nuevo, se va a poder reflexionar de nuevo, como todos los webinarios que estamos llevando adelante desde el instituto, y también entiendo que el CELE. Interesante por 2 razones, el foco en algún punto que hizo María Julia sobre el tema de metaverso y educación y cómo puede colaborar con educación. El otro día en un aeropuerto en Europa, en Bruselas concretamente, había un
una publicidad, podamos llamarlo así, de Metaverso, que decía algo así como: imagínese si sus hijos para estudiar a los dinosaurios pudiera caminar entre dinosaurios, ¿no? Entonces un poco eso es lo que proponía María Julia. Y vinculado con educación también tengo que decir, María Julia está en Buenos Aires, estaba invitada, iba a venir presencialmente, pero por un tema de educación del colegio, entiendo, un tema personal del colegio de los chicos, no ha podido estar presente acá con nosotros. Ella hubiera querido estar también presencial en la mesa y soportar el fastidio del moderador que le diga que tiene que ir terminando. Paulina, hemos escuchado varias cosas. Te queremos escuchar a ti desde tu experiencia como defensora de la libertad de expresión y también experta en derechos digitales. ¿Qué reflexiones te merece estas ideas, estas cuestiones que nos trae hoy María Julia o que venimos leyendo sobre el metaverso? Así que, Paulina, en 10, 15 minutos, tus reflexiones, desafíos, lo que nos quieras contar. Muchísimas gracias, Eduardo, Ramiro, gracias por la invitación. Sí, creo que mi intervención va a responder o reaccionar a varios de los puntos que María Julia ya plasmó. Porque creo que es clave pensar desde la lógica de que está en una etapa temprana de desarrollo. Y esto también nos permite, tal vez, puede ser tentador pensar que los desafíos van a ser nuevos, pero cuando lo vemos desde la perspectiva de la libertad de expresión, me parece que no son tan novedosos, sino tal vez van a ser más complejos. Pero esto no significa que no sea una oportunidad. O sea, es más bien, en lugar de verlo como una complejidad difícil de responder o mirar, sino verla también como una oportunidad, porque el hecho de que estemos en una etapa temprana de desarrollo del metaverso significa que podemos aprender de todo lo que ya ha sucedido a lo largo de las últimas décadas en el desarrollo de la tecnología y el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, yo quisiera tocar 4 puntos que son justamente, van a conectar de alguna manera con lo que ya se mencionó. Y el primero creo que tiene que ver con cómo plantear el diseño del metaverso. O sea, cuando hablamos de que estamos en esta etapa temprana, no podemos dejar de pensar quiénes son los jugadores, las empresas que continúan concentrando el desarrollo del metaverso. Y este es un tema central que sigue pendiente y sigue en la discusión en el tema de libertad de expresión. Es decir, como pocos jugadores, pocas empresas son quienes cuentan con la capacidad, el recurso y el interés para desarrollar. Y esto es importante desde la perspectiva de libertad de expresión porque definen las reglas y definen de qué manera se termina diseñando los espacios y las reglas para esa interacción. Ya aprendimos que todo lo que sucede en el sentido del diseño de infraestructura, en el sentido de diseño de las plataformas, cómo suceden y cómo va evolucionando con el tiempo en respuesta a las interacciones sociales y en los comportamientos de las personas. La concentración de pocas empresas diseñando el metaverso significa que van a ser reglas que necesitamos contemplen lo que ya se aprendió, pero también cómo vamos a asegurar que exista una diversidad de opciones y que no simplemente sean pocas empresas las que definan estas reglas. Por eso es cuando hablamos de concentración, hablamos de posiciones dominantes, hablamos de cómo podríamos llegar a utilizar las herramientas de anticompetencia o de competencia, lo que se llama competencia más justa, para que de alguna manera sea una construcción más colaborativa, ¿no? Hablando de que el ejercicio de la libertad de expresión pues digamos que puede ser florecer y respetarse de mejor manera cuando existe una diversidad de actores contribuyendo a las mismas. Y esto lo menciono también porque ha sido una herramienta que en los últimos 5 o 7 años ha sido también una herramienta para mantener control en el desarrollo de tecnología, pero también en la posición dominante de varias de estas empresas. Es cómo podemos utilizar otras herramientas que también funcionen para la protección y el respeto de los derechos humanos en el desarrollo de la tecnología. Ahora, esto obviamente me lleva a un segundo tema que tiene que ver con los esfuerzos regulatorios. Creo que este desafío del esfuerzo regulatorio ya venimos de una ola muy, muy fuerte y que creo que ya va a ser muy difícil contener en términos de cómo vamos a regular y en qué términos se tendría que regular el ejercicio de la libertad de expresión
y el funcionamiento de las plataformas y la tecnología para respetar y garantizar el derecho a libertad de expresión, o por otro lado, para restringir, bueno, u otra manera, contener lo que se le llaman los daños que se están ocasionando por diferentes discursos, diferentes fenómenos, entre otros. Y yo creo que esto tiene una relevancia para el metaverso, porque por lo menos desde las experiencias que ya existen y que están surgiendo en algunas regiones, digamos en Europa, la Comisión Europea ya ha dicho que ya no va a permitir que el metaverso vuelva a ser como el viejo oeste, ¿no? O sea, dijo, esto ya no vamos a permitir que eso sea de la misma manera. Tenemos mucho interés en que todo lo que ya sucedió en este sentido no se repita en el metaverso, y esto va a impactar definitivamente cuál es el enfoque regulatorio. Si bien ya mencioné que puede existir una lógica y una noción de que tal vez las reglas de competencia funcionen, lo cierto es que los contenidos van a terminar también impactados dentro de este esfuerzo regulatorio. Y hasta la fecha, como hemos podido ver, no nada más en las legislaciones, pero también en cómo los roles de las cortes han jugado en la definición del alcance y la protección de la libertad de expresión en línea. A mí me parece que la reflexión sobre qué significa en el sentido previo al metaverso, los criterios de escalabilidad y alcance han sido determinantes para justificar tal vez en cierta medida algunas regulaciones. Si bien esto no se ha materializado de manera como generalizada, estos dos criterios me parece que han sido permanentes y son como una tendencia que opera en esta lógica. Estamos hablando de cuál podría ser este criterio al cual nos vamos a enfrentar cuando estamos hablando de regulaciones y cómo tendrían que comenzar las discusiones. En este sentido, tal vez este criterio que tendríamos que empezar a considerar es esta sensación o la cercanía a la presencialidad, ¿no? Es decir, ¿cuál podría comenzar a ser ese criterio desde el enfoque legal y regulatorio? Las personas, los estados y otros actores, grupos, incluso defensores de derechos humanos, comiencen a utilizar para llamar a medidas más restrictivas, a medidas o a restricciones y una modificación incluso de algunos estándares que ya existen en términos de protección de la libertad de expresión. Esa es una reflexión que me parece importante tener, porque si bien contenido algunos esfuerzos, como lo dije, con la escalabilidad y el alcance, va a ser muy importante tener en cuál va a ser ahora el criterio que se intente utilizar para justificar. Esto me lleva al siguiente tema, que tiene que ver con algo que mencionó María Julia, que es el tema de seguridad. Como ya hemos visto también el desafío en términos de que las empresas se enfocan en que exista un ecosistema de seguridad para las personas usuarias de sus servicios, ha generado también una noción que no es jurídica, pero que comienza a plasmarse en las legislaciones o en intentos regulatorios. Y es decir, esta noción de que las personas deben sentirse seguras al interactuar en estas plataformas, los usuarios, las usuarias deben comportarse de cierta manera, entonces existen reglas propias para lo mismo. El asunto es que cuando comenzamos a ver plasmados estos conceptos en las regulaciones o en iniciativas, comienzan a ser desde enfoques mucho más enfocados a contenidos que pueden ser, por lo menos desde el enfoque de la libertad de expresión, legítimos o protegidos por la libertad de expresión, contrario a lo que se está permitiendo, se va a comenzar a restringir dentro de estos espacios. Entonces, cuando estamos hablando del concepto de seguridad, me parece que este es un desafío que vamos a tener, que ya tenemos hoy en día, con los temas de libertad de expresión y las restricciones en línea, en términos de contenidos, pero que va a venir también reflejado en el metaverso, porque por lo que hasta ahora hemos visto, es uno de los ejes centrales, y María Julia ya lo plasmó, ¿no? Este es un pilar para las empresas que están diseñando el desarrollo del metaverso. Entonces, sería importante retomar desde la perspectiva de la expresión, desde los estándares que existen, ¿cuáles son las reglas aplicables? O sea, en realidad creo que incluso desde el artículo 19 hemos insistido mucho que los estándares que existen son vigentes, son aplicables y son para cualquier desarrollo de enfoque de protección de los derechos humanos en Internet.
Entonces, me parece que el desafío que vamos a enfrentar es uno que ya vivimos con la primera etapa del desarrollo de moderación de contenido, reglas comunitarias, restricciones en Internet, pero que lo vamos a ver ahora en el metaverso. Y aquí va a ser más la complejidad en cuanto si estamos hablando de la distinción entre lo privado y el metaverso. Me parece que el concepto, la noción de las implicaciones que tenga para cualquier tipo de reglas o regulaciones en términos de seguridad va a ser bastante importante. Y como último, creo que conectado con ese tema de seguridad, obviamente viene mucho más enfocado el aspecto de moderación, pero también cuando estamos hablando de circunstancias y casos de abuso, acoso, que hoy en día también ha sido, me parece que de las justificaciones o las narrativas más importantes para llamar a regulaciones de contenidos. Y al hablar de este tipo de conductas, María Julia ya lo mencionó, ¿no? O sea, el creador de cierto espacio o el proveedor de servicio de cierto espacio en el metaverso tendrá que definir de qué manera puede asegurar que la persona no esté sujeta a acoso o que, bueno, el usuario o la usuaria. Es decir, me parece que las manifestaciones que estamos viendo ya en las redes sociales y en las plataformas que estamos acostumbrados a usar el día de hoy van a trasladarse a estos espacios en el metaverso, y esto va a generar también, puede llegar a generar también, no nada más unos enfoques restrictivos hacia lo que puede suceder y no puede suceder en el metaverso, pero que también va a requerir de un balance muy importante en términos de qué significaría una circunstancia de acoso, que ya existe, ya hay varios casos que existen claramente de cómo mujeres están siendo ya acosadas por estos avatars y usuarios que están interactuando entre ellos, ¿no? Entonces, otra vez, nos estamos enfrentando a situaciones que suceden fuera de línea y que ahora se manifiestan en línea, y que las discusiones que estamos teniendo hoy en día sobre los temas van a ser importantes. No intentar llegar con una solución nueva, sino intentar aprender justamente lo que estamos viendo y lo que sigue sin solucionarse, o cuáles son, más que soluciones, lo pensaría como cuáles son esos enfoques necesarios para asegurar que la libertad de expresión sea respetada y sea considerada en el diseño de este metaverso. Porque al final, algo que también quisiera mencionar es que los esfuerzos por mantener estos espacios seguros y mantener el diseño de estas plataformas o de estos servicios de una manera que permitan a las personas interactuar entre ellas en un sentido privado, lo cierto también es que habría que ver cuál va a ser como la reducción de la inversión que se haga en las plataformas que ya existen. Es decir, si se ve una tecnología, la nueva realidad, la nueva tecnología, las nuevas oportunidades tecnológicas, ya contamos hoy con barreras para acceder a las tecnologías que existen. Y la inversión y el interés ahora va a comenzar a volcarse hacia el metaverso. Entonces, ¿cuál podría ser el desafío para la libertad de expresión que hoy estamos todavía en discusión e intentando averiguar cómo asegurar transparencia, cómo asegurar evaluaciones de riesgo, cómo asegurar muchas cosas sucediendo en las plataformas del día de hoy? ¿Cómo vamos a hacer para que no suceda un descuido o una reducción de inversión o incluso las personas que van a tener todavía más barreras para entrar al metaverso, o si no es el metaverso, para de manera hay seguramente un problema de conexión de Paulina. No sé si volverá. Como para terminar, le vamos a mandar un chat. Te perdimos por un minuto, Paulina, cuando estabas terminando. ¿Me escuchan? Por las dudas. Ahora te escuchamos bien. Ok, sí, terminé creo que sola en mi congelamiento de conectividad.
pero creo que la idea final para mí sería cómo poder asegurarnos que este diseño de unos nuevos espacios tecnológicos, todas esas personas usuarias que todavía no acceden a las que existen, y cómo vamos a asegurar que la protección y el respeto a la libertad de expresión vaya a cumplir con las protecciones que tenemos el día de hoy, y ante todas esas tentaciones a continuar restringiendo en la lógica, ya sea de seguridad, en la lógica de una visión más expansiva de la privacidad, entre muchas otras cosas. Entonces, ahí les dejo estas reflexiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paulina. De nuevo, tenemos muchas cuestiones, muchas ideas, muchas reflexiones. Me gusta cómo estamos aproximándonos a estos temas desde un punto de vista más bien reflexivo, que nos llamen la atención. Esta idea del lejano oeste era una idea también que se planteó con los inicios de Internet, y que estaba todo por regular y que se iba a regular y demás. Ya calculo que muchos de los que están aquí o que están acompañándonos virtualmente tienen preguntas. Las preguntas las vamos a hacer en el chat, y eventualmente las voy a ir moderando yo si tenemos muchas preguntas. Así que vayan poniéndolas en el chat de este encuentro. Hay dos cuestiones que cruzan lo que decía María Julia y lo que dice Paulina. María Julia en algún momento habló sobre la colaboración entre empresas y quiénes van a poner las reglas de juego de alguna manera. Y después Paulina, no estoy diciendo que se están confrontando las ideas, pero hablan las dos de una etapa temprana, y Paulina dijo unas palabras: esfuerzos regulatorios, en donde esfuerzos regulatorios tiene que tener alguna significación justamente para los reguladores. Y tenemos un representante de un regulador aquí, que es Jonathan. Así que queríamos escuchar, Jonathan, cuáles son tus visiones desde un regulador en estas cuestiones que estamos escuchando vinculadas a metaverso y libertad de expresión, o lo que nos quieras aportar también de acuerdo a tu experiencia. Así que adelante, Jonathan, te estamos escuchando con mucho interés. Muy buenos días, estimado Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, es un gusto compartir panel con María Julia, con Paulina y con Edison. Interesante es este tema en todas las aristas, ¿no, Eduardo? Honestamente, porque, mira, hay una frase del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres, que dice: la humanidad debe estar al centro de la evolución tecnológica. La tecnología no debe usar a las personas, nosotros debemos usar a la tecnología en beneficio de todas y todos, ¿no? Empezamos la conversación desde ahí y hagamos aproximaciones, si me permiten, después desde cuestiones de ética digital y cómo puede ir bajando esto a un esquema de derechos humanos. El metaverso, ok, está en construcción y aún no está terminado, ¿no? Está, digamos, armándose, por decirlo de una manera. Pero sí existen mundos virtuales, sí existen metagalaxias, como Minecraft o como Roblox, que actualmente ya tienen efectos en la vida de los usuarios. Usuarios que en muchos casos pertenecen a grupos vulnerables, ¿no? Como los menores de edad. Hay muchas definiciones de metaverso. No hay una... yo sí tengo una preferida, pero seguramente todos tenemos una forma distinta de conceptualizar el metaverso. Dicho sea de paso, no es una nueva tecnología, es una confluencia de tecnologías ya existentes, ¿no? Realidad virtual, realidad extendida, realidad aumentada, realidad mixta, avatars 3D, en fin, una serie de factores que se van conformando. A mí me gusta mucho la definición de Matthew Ball. Tiene un libro que se llama El metaverso y cómo revolucionará todo, ¿no? Y te va desglosando en el capítulo 3, estimado Eduardo, audiencia, cuáles son los elementos que tendría que tener el metaverso para estar, digamos, conformado. Y déjenme, necesariamente hago esta lectura para poder ir derivando, pero te dice Matthew Ball:
Tiene que ser una red masiva e interoperable de mundos virtuales 3D renderizados en tiempo real que pueden ser experimentados de forma sincrónica y persistente por un número efectivamente ilimitado de usuarios con un sentido de presencia individual y con continuidad de datos como identidad, historia, derechos, objetos, comunicaciones y pagos. O sea, todos estos elementos se van desglosando en este libro. Y por supuesto que lo primero que puedes pensar es en temas como ancho de banda o baja latencia para que sea posible todo esto. Decía María Julia que por supuesto Meta tiene una visión del metaverso, pero que ellos no son el metaverso, ¿no? Y es una de las confusiones que hay al aproximarnos socialmente a este tema. Porque es un término que está en tendencia, ¿no? Que está en los discursos de todos los actores relevantes que hay en servicios digitales. Hay una conversación muy abierta y abstracta en torno al metaverso. Y ahí me meto un poco con una frase que tiene Martin Buxton, que es un especialista en economía y con enfoque a salud. Siempre parecería muy pronto para evaluar una tecnología hasta que ya es demasiado tarde. O sea, hasta que ya está inmersa en la sociedad. Es un poco lo que nos pasó con Internet y que eventualmente con el metaverso podría suceder también. Lo decía muy claramente Paulina, para mí yo lo entendí con mucha claridad. No estamos hablando de problemáticas nuevas necesariamente, sino de cuestiones que pueden ser más complejas en función de la tecnología de la que estamos hablando ahora o de esta confluencia de tecnologías. Seguramente Stephenson, cuando en Snow Crash habló por primera vez de metaverso en 1992 y era ficción, pensaba en algo muy parecido a lo que nos está pasando en la realidad. Y si eso lo ves desde una óptica o una aproximación metaética o con un constructivismo ético, como lo dice Carlos Santiago Nino, seguramente nos daremos cuenta entre todos que hay una problemática. Ya vimos que el uso de tecnología tiene consecuencias. No es que esté prohibido o sea malo. Y eso recuerda mucho el debate entre Ronald Dworkin y Jeremy Waldron, ¿no? Hablando de regular un poco lo que decías tú entre la visión de María Julia y lo que comenta Paulina. ¿La regulación es la solución o la construcción de una solución ética respecto de cuál va a ser nuestro comportamiento en estos ecosistemas digitales? Creo que es lo que estamos buscando con estas mesas, con estos foros, poder debatir cómo se solucionan las cosas, porque hay una tendencia sobre regular. Tenemos una tendencia en Latinoamérica, a mí me parece, o por lo menos en México lo puedo decir, a tratar de solucionar siempre los problemas con regulación, siendo que las normas, muchas de ellas son neutrales, aplican a aspectos físicos y digitales. Lo que es dinámica son las interpretaciones de las autoridades en torno a estas problemáticas. Nos encanta hablar del uso masivo e indiscriminado de tecnología, pero ¿cómo nos aproximamos a las soluciones? Eduardo, muy amablemente, me sacó de mi área de confort porque sí tengo desde hace algunos años un enfoque más hacia privacidad, pero acá estamos hablando de derechos humanos y no quiero tocar el tema de gobernanza personales, pero hablemoslo más en global, o sea, en una complementariedad de derechos humanos en ecosistemas digitales. ¿Quiénes son los actores que tienen que intervenir para aportar hacia la solución? Las evaluaciones de impacto éticas, en términos de la recomendación de UNESCO que firmaron, creo que fueron 192 países, entre ellos México, hace algunos meses, es una de las soluciones o las alternativas. Evaluar las tecnologías, no a posteriori, sino en el camino. Esa es la gran oportunidad que tenemos el día de hoy. Es algo que no pasó con Internet. Si volteamos hacia Europa y hablamos de libertad de expresión, ahí está más restringido el tema y más normado, ¿no? Como lo diría Dworkin. Si volteamos hacia América, nos podemos dar cuenta que en términos del sistema interamericano de derechos humanos, las restricciones nunca pueden ser previas, sino son posteriores. No sé si estas ideas
Eduardo, sirven o aportan a la conversación en un sentido de confianza hacia el usuario. Transparencia y explicabilidad son dos principios éticos digitales que aportan mucho a esa conversación. ¿Qué información tomo tuya y cómo la voy a utilizar? Desde luego, el desarrollo algorítmico tiene un sesgo que todos conocemos, pero el enfoque de seguridad y privacidad al momento de desarrollar algoritmos sí puede aportar un poco hacia la solución. Porque esa discriminación o sesgo que hay en el algoritmo y en la inteligencia artificial también va a ser uno de los problemas que vivamos en el metaverso. No sé si es una visión a 5 o a 10 años, no sé cuándo será interoperable el metaverso, cuándo podremos reducir los temas de brecha digital, que también comentaba Paulina, porque el acceso a tecnología no lo tiene toda la población. Y comprar unas gafas virtuales, que también es una de las visiones que son erróneas, ¿no? Yo necesito unas gafas virtuales para poder estar en el metaverso. Eso no es cierto. Es una de las posibilidades para tener una experiencia con realidad virtual, pero no necesariamente es la única forma de interactuar. También lo puedes hacer con realidad aumentada en 2D a través de un dispositivo móvil. O sea, son muchas las aristas y también las problemáticas a resolver, que otra vez no son nuevas, pero son más complejas. ¿Por qué? Porque la tecnología, la innovación es constante, porque el desarrollo tecnológico no va a parar. Y un ejemplo muy claro de esto es ChatGPT, ¿no? Hablando de acceso a la información. ¿Cómo procesa ese chatbot toda la información? ¿Es aprendizaje con información veraz? ¿O solamente toma todo lo que hay en Internet y da un punto de vista en función de eso? Ya incluso Elon Musk fue parte de esa declaración, quien pide que paren con el tema de ChatGPT hasta ver cuáles van a ser las consecuencias o los efectos hacia las sociedades. La tecnología y la innovación no va a parar. Quien tiene que modificar la forma de ver las cosas son todos los actores, sociedad civil, academia, industria, y empezando por las autoridades. Las autoridades no pueden seguir pensando o no podemos seguir pensando que las cosas se solucionan únicamente con regulación. En Latinoamérica también ha habido un esfuerzo que respeto pero no comparto por tratar de incorporar el tema de derechos digitales en distintos países. Por ahí hay un tema de una carta de derechos de la persona digital que surgió en México. Las autoridades iberoamericanas a nivel ya de estados acaban de emitir un pronunciamiento también. Perdón, pero son derechos que no están socializados en nuestra región y que no está consolidada una cultura en torno a ellos. Entonces, cuando tratamos de hacer estos esfuerzos de soft law o de declaraciones y manifestaciones sin que vengan acompañadas de toda una estrategia de política pública y de socializar los derechos, eso, lejos de ayudar, confunde más. ¿A quién confunde más? Al usuario, a la sociedad, y entonces el ejercicio de derechos tiene incentivos perversos, porque la verdad de las cosas es que creo que nos falta un poco de orden. Y esto que están haciendo me parece muy productivo porque aporta mucho a la conversación. Hasta ahí me quedo, Eduardo, quedo atento a las preguntas que pudiera haber al respecto y creo que fui disciplinado y no toqué temas de privacidad, lo cual me apasiona muchísimo y en otra oportunidad lo haré con mucho gusto. Desde ya, Jonathan, muchas gracias también por el uso de tu tiempo. Algunas cuestiones me parecen muy interesantes que nos dice Jonathan, que trabaja en uno de los órganos de regulación más importantes que tenemos en Latinoamérica, que es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Bueno, no creamos que con la regulación vamos a hacer todo, que necesitamos también de los otros actores. Me parece muy importante y también en concordancia con algunas de las cosas que venimos escuchando.
mencionó muy rápido, y para los que no están en tema, dos libros que creo que para los que les interese, las que les interese son fundamentales. Uno es el libro de Matthew Ball sobre metaverso, búsquenlo. Y el otro es un libro de ciencia ficción, a los que les gusta la ciencia ficción, el libro de Neil Stephenson, Snow Crash. Ese es un libro que se escribió en los 90 y cuando lo leemos hoy nos parecen algunas cosas normales, pero pensar que alguien se imaginaba todo eso en los años 90 es realmente muy interesante, y a mí siempre me lleva a la reflexión de Julio Verne, ¿no? Que también se imaginó un montón de cosas en un momento en el que esas cosas no existían y después terminaron existiendo, como la ciencia ficción muchas veces nos marca caminos hacia lugares que después dejan de ser ciencia ficción. Un tema que no puedo dejar pasar es que cuando Jonathan comienza dice, bueno, esto de alguna manera ya está, y menciona Roblox y Minecraft, que son juegos en los cuales de hace rato que están desarrollados y que se usan y que de alguna manera se empiezan a ver como parte de esta discusión del metaverso, pero que no es el metaverso de acuerdo a lo que en su momento y al principio nos explicaba también, no solo la definición de Matthew Ball, sino también lo que nos explicaba María Julia, es decir, es una parte. En uno de nuestros webinars trajimos también a alguien de la industria de los juegos para que nos explique los desafíos que tenían respecto a los derechos humanos, y es algo que tenemos que atender y entender. Insistió mucho también Jonathan que esto no era nuevo, que teníamos que ver cómo aplicábamos muchas de las cosas que tenemos, y nadie mejor que Edison Lanza, que conoce muy bien los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, para contarnos cómo está viendo esta discusión. Él, desde lo que él ha trabajado muy bien cuando era relator, de los estándares que se fueron realizando desde hace décadas en materia de la protección a la libertad de expresión, y ahora en este nuevo desafío que tenemos con estas tecnologías que las estamos englobando en lo que hoy estamos trabajando como metaverso. Así que Edison, nos va a interesar mucho escuchar tu visión ya como un experto en estándares en libertad de expresión en el sistema interamericano particularmente. Adelante, Edison. Bueno, gracias Eduardo y buenos días para todas y todos. La verdad que bien interesante y bueno, mientras escuchaba las reflexiones de quienes me precedieron, también pensaba en esto, ¿no? De tan nuevo que es esto, nos remite a ideas viejas, y ahí nombraban a Julio Verne, a Matthew Ball, en fin, yo me acordaba de McLuhan que decía, el mensaje es el medio. Y yo creo que este desafío que bueno, el metaverso plantea nos remite a McLuhan de nuevo. Él decía, el mensaje es el medio porque de alguna manera entendía que los medios de comunicación eran extensiones de la mente y del cuerpo físico, y que para entender los fenómenos de comunicación, en aquel momento él trataba de explicar la televisión, todavía ni siquiera internet, pero había que pensarlos así, ¿no? Como extensión de la personalidad, ¿no? Y en este caso, este conjunto de tecnologías que están confluyendo y que van a permitir lo que ustedes mencionaban, ¿no? Espacios virtuales nuevos, que participemos desdoblados de nuestra personalidad, incluso con bueno, avatars o de manera digamos, anónima o enmascarado en otro, en fin, toda esta situación me remite mucho a él, pero bueno, esto más desde el punto de vista filosófico, y comparto muchas de las apreciaciones en ese sentido, ¿no? Es decir, tratar de volver a poner los derechos humanos en el centro de la resolución de estos desafíos, volver a pensar en la posibilidad bueno, de posibles daños desde el diseño de estas cuestiones, en fin, estos aspectos éticos y filosóficos que comparto. Pero bueno, para no irme de tema y lo que me pedía de alguna manera que abordara Eduardo en esta intervención,
Yo creo que desde el punto de vista bueno, de los derechos humanos y de la libertad de expresión en particular, este nuevo espacio digital o donde confluyen distintas tecnologías, como ustedes mencionaban, fui tomando nota de lo que ustedes dijeron, pero básicamente creo que nos remite a temas de acceso, o sea, cómo vamos a proteger o a promover un acceso amplio y universal, teniendo en cuenta que el derecho a la libertad de expresión y las libertades asociadas tienen un carácter universal y las barreras de acceso siempre han sido un asunto de preocupación para el sistema internacional o el derecho internacional de los derechos humanos, y en particular del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De su primer informe sobre Internet y libertad de expresión, uno de los grandes capítulos es garantizar el acceso universal. Entonces creo que ahí hay que pensar todo un desafío que esto presenta por bueno, los aspectos de conectividad, los aspectos de hardware, los aspectos de alfabetización digital, ¿no? Es decir, donde ya no solo son, además los grupos históricamente vulnerados, también pienso ya en los que entramos en edades más grandes, y cómo, digamos, los adultos mayores, etcétera, cómo digamos, establecer o establecer parámetros o principios para que no quedara fuera, para que nadie quede atrás en ese sentido, ¿no? Un segundo capítulo tiene que ver con la protección de la libertad de expresión y ahí creo que hay que pensar en estos nuevos espacios. Por ahí Julia creo que decía, María Julia decía, bueno, son espacios privados. Paulina decía, bueno, pero si se puede efectivamente ejercer la libertad de expresión, me imagino que va a haber foros virtuales, me imagino que va a haber campañas políticas en el metaverso, donde los políticos nos inviten a ver el futuro allí, o en fin, o a recorrer obras que luego veremos si se hacen o no, si hay corrupción o no en las obras que se hagan, pero supongo que vamos a tener ese tipo de innovaciones, porque siempre la política, digamos, abrevó, los primeros políticos que hicieron uso de la radio sacaron una ventaja, de las redes sociales también, en fin, más allá luego de los posibles abusos. Entonces, ahí me parece interesante poder pensar, hoy no lo vamos a resolver en 5 minutos, pero bueno, la definición del artículo 13 y 19, ¿no? Es decir, esa definición de la libertad de expresión es un derecho que no puede limitarse por razones de fronteras. En este caso, yo digo, se aplica igual porque esta es una frontera digital y por lo tanto los principios históricos o los principios que protegen este derecho deberían también aplicarse en estos espacios, ¿no? Pero allí va a haber, sin duda, en el tema de la protección de la libertad de expresión, bueno, los discursos protegidos, etcétera, y la interacción de distintos actores, porque ya en Internet esto pasaba, que nosotros decíamos, bueno, como relatores, son espacios públicos mediados por actores privados, ¿no? Algunos serán privados en un espacio privado, sin duda, porque bueno, habrá una sala de estudio, en fin, podemos decir, pero va a haber también, como decía recién, espacios públicos donde se invita a la población abiertamente a participar de una recorrida virtual, etcétera, de un meeting virtual. Y por lo tanto, yo creo que ahí van a tener que interactuar la regulación estatal y la regulación privada que hoy ya tenemos, ¿no? La famosa frase o el famoso, digamos, el tan manido dilema y aún no resuelto del todo sobre la regulación, la moderación de contenidos, que hoy es más bien, sí, sobre un texto más plano y sobre lo que se dice o los videos que se suben a una plataforma. Ahora vamos a tener que pensarlo en un espacio distinto, donde seguramente haya reglas que ponga la plataforma que ofrezca el espacio, el que convoca y también, obviamente, los estados, porque van a tener, sin duda, como
históricamente lo han tenido, son los que ejercen la soberanía popular y por lo tanto, más allá de la discusión de hasta dónde y cómo regular, es una variable, digamos, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Luego, obviamente, veo aspectos de privacidad que también hay que abordar y que es uno de los pilares para ejercer los derechos y las libertades en general, la posibilidad de tener garantías para ejercer con un ámbito de privacidad, me imagino el periodismo, me imagino, en fin, otra cantidad de manifestaciones que requieren también un espacio de protección de la privacidad, por supuesto, digamos, el uso de los datos personales en esos espacios, en fin. Creo que hay también un desafío en ese sentido bien importante. Obviamente, digamos, esto llama a pensar en los nuevos temas y desafíos, ¿no? Bueno, esto de los avatars es asimilable a el derecho, digamos, a participar de un espacio de manera anónima, y por lo tanto hay que proteger también, digamos, al avatar como un sinónimo de la protección de la privacidad en algunos contextos represivos, donde hemos dicho que, bueno, en general la libertad de expresión protege el derecho a expresarse de manera anónima, obviamente con algunas restricciones legítimas que hay que regular de acuerdo al derecho internacional, ¿no? Y por supuesto todo el campo de las limitaciones y restricciones, que para eso, bueno, a mi juicio sigue siendo aplicable la protección de tres partes, etcétera, ¿no? Creo que también esto da para repensar o pensar el capítulo vinculado a la protección de algún modo, o a las garantías que tienen los propios intermediarios frente a posibles abusos que cometan terceros, ¿no? Porque bueno, si digamos la regla pasa a ser el anonimato, por ejemplo, se vuelve más complejo esta garantía de no responsabilizar a los intermediarios por los contenidos y las expresiones de terceros, ¿no? Porque bueno, seguramente sea más difícil de identificar un tercero que eventualmente abuse su derecho a la libertad de expresión o su derecho y que incite al odio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí también se abre un capítulo de complejidades. Esto es una lista no exhaustiva, por supuesto. Y lo último, me parece importante, sí, dejar la reflexión de que bueno, de que estas cosas, y por eso me parece bien interesante cómo fue armado este panel, deben pensarse en un proceso y en una metodología, digamos, para poder irlas masticando y de algún modo generando estándares, ¿no? Es cierto que la tecnología va a seguir avanzando y vamos a seguir teniendo este tipo de desafíos, pero también es cierto que en muchos momentos de los últimos 20 años, en los cuales he trabajado en estos temas, de distintos ámbitos se ha reaccionado con una serie de estándares, ¿no? Los primeros estándares sobre Internet y libertad de expresión, desde que Eduardo fue relator, y no quiero decir cuándo fue relator, porque nos tenemos que remitir a muchos años atrás, pero desde Eduardo, pasando me recuerdo a Catalina, y también a relatores de Naciones Unidas, que establecieron algunos estándares para aplicar el derecho a la libertad de expresión al espacio de Internet. Y si bien esos estándares no resolvieron todo el asunto, fueron muy útiles para proteger en mayor medida este derecho en un espacio que se definió como muy propicio para el ejercicio de la libertad de expresión. Luego, más acá en el tiempo, mientras que yo fui relator, disculpas por la autorreferencia, pero participé en dos procesos que me parecieron bien interesantes al respecto. Uno, en el año 2017, la confección de una declaración conjunta por parte de los relatores de libertad de expresión de todos los sistemas de protección de derechos humanos, vinculado a, lo tengo por aquí para refrescar la memoria, declaración conjunta sobre libertad de expresión, noticias falsas, desinformación y propaganda.
Y si ustedes se fijan en esa declaración, fue en el año 2017, ya pasaron casi 6 años, y hoy si bien el tema de la desinformación es, digamos, reiterado y está bastante trillado de alguna manera y abordado, en aquel momento, 2017, fue en sus comienzos, ¿no? Que el fenómeno, digamos, había sido aplicado masivamente por primera vez en la elección de Estados Unidos, en el Brexit y demás. Y bueno, se supo reaccionar, yo creo, a tiempo. Esa declaración conjunta, yo creo que fue, ya tenemos como 22 declaraciones conjuntas y hay algunas que si uno mira, ya como yo más como académico que como relator, si uno mira, hay algunas que fueron hitos importantes, ¿no? Que después se repiten en otros instrumentos, que se han transformado en derecho interno, en fin. Yo creo que hay algún estudio por ahí académico que resalta el valor de estas declaraciones y cómo se van transformando en normas de derecho internacional y también de derecho interno o soluciones. Y yo creo que esta, en aquel momento, lo fue. De hecho, muchas plataformas adoptaron estas recomendaciones en su moderación interna y también algunos estados en su legislación, etc. Y fue de las primeras que tuvo recomendaciones para el Estado, para los estados que tenían influencia y tienen en Internet, para las plataformas, porque entendemos que las plataformas tienen una obligación también por el espacio, la concentración, la potencia que tienen digamos, y cómo median en el discurso público, de respetar los derechos humanos, y entonces se le hicieron por primera vez recomendaciones directas. En aquel momento nos dijeron que ustedes están locos, el derecho internacional solo obliga a los estados, pero luego muchas de las plataformas y del sector privado agradeció esas recomendaciones y se hizo usual y común que en los siguientes instrumentos se incluyera recomendaciones al sector privado. Entonces creo que ahí también, en la metodología de cómo trabajemos este tema, digamos, puede ser a través de declaraciones conjuntas, puede ser, por ahí también les iba a mencionar en el año 2019 una guía sobre desinformación y procesos electorales, que se hizo a pedido del Departamento de Democracia de la OEA y de la propia Asamblea General, donde participaron varias dependencias de la OEA, incluso la Relatoría y la Comisión, y también se convocó un panel de expertos donde estaba la academia allí, la sociedad civil, organismos electorales por la especificidad del tema, bueno, misiones internacionales, expertos en temas electorales, expertos en libertad de expresión y en desinformación, y se logró confeccionar una guía. Digo, me parece que ponía estos ejemplos que conozco bien de cerca porque este tema convoca, me parece, a esto, ¿no? A empezar a iniciar y a pensar en cómo generar estándares a partir de iniciativas o procesos, como se denomina multi-stakeholder, donde participen los distintos actores vinculados a este nuevo espacio, y donde tengamos, digamos, también la capacidad de ir generando algunos primeros lineamientos, ¿no? A mí me parece que las instancias internacionales de derechos humanos, ojalá recuperen, después de algunos ataques que hemos vivido en los últimos 5 años o 6, recuperen esa capacidad de generar lineamientos, de generar estándares, porque yo creo y soy optimista en eso, que si bien no solucionan todos los desafíos de estos mundos que se están construyendo, sí sirven para ir generando buenas prácticas. Por ahí, Eduardo, mi intervención. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo ha corrido súper rápido. Tenemos algunas preguntas. Un tema que varios hablaron en este webinario y en el anterior de esta serie, que como les decía, estamos llevando adelante desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, bajo el título grande Derechos Humanos y Metaverso, es el tema de los avatars. Y los avatars no son seres humanos, son creaciones digitales. Y la pregunta que varias veces surge es si los derechos humanos fueron pensados para proteger a seres humanos y los vamos a aplicar a
los avatars que no son seres humanos. Lo dejo como una inquietud muy grande y no para resolverla ahora. Quiero pasar a 4 preguntas. Tal vez hubo más, pido disculpas, pero por el tiempo no vamos a poder atender todas. Y voy a hacer, de estas preguntas las voy a dividir una a cada uno de nuestros y nuestras panelistas, que por supuesto les pido brevedad en la respuesta, y si quieren hacer algún comentario también breve sobre lo que hemos escuchado de los copanelistas, bienvenido sea. Como decía María Julia al principio, muchos estamos aquí para aprender, creo que todos estamos para aprender, así que aquí van algunas de las preguntas. En el mismo orden en el que hablaron, hay una pregunta referida a verificación del respeto a la libertad de expresión. La pregunta es, ¿cómo verificar el respeto al ejercicio de la libertad de expresión en el metaverso? Y eso me gustaría preguntárselo a María Julia, para que nos cuente desde un punto de vista de cómo lo ve ella, sobre todo desde aspectos tecnológicos o desde aspectos de las propias políticas de la empresa. Luego me gustaría consultar a Paulina, que es experta y que viene de la sociedad civil. Hay una pregunta vinculada a si habrá posibilidad de demandar indemnizaciones en los estados por la omisión a la protección a la libertad de expresión en el metaverso. ¿Cómo ves, Paulina, la posibilidad, y tal vez Edison al final quiera decir algo también, de que existan casos ante tribunales internacionales de derechos humanos? Para Jonathan, que se quedó con ganas de hablar del tema de privacidad, que es el que más le apasiona y lo sé, hay una pregunta interesante y que también les pido brevedad a mi querido colega Jonathan, que es de qué manera se garantizar una suerte de equilibrio entre la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión en el metaverso. Creo que Edison algo nos adelantó sobre el tema del anonimato en el Internet, la posibilidad de expresiones anónimas y demás. Creo que me parece interesante escuchar alguna reflexión de tu parte, Jonathan, y de manera breve en la medida de lo posible. Y por último, Edison, todos hablamos de que estamos en el comienzo, que tal vez hay una oportunidad, dado que estamos en el comienzo del desarrollo de estas tecnologías y demás, y la pregunta tiene que ver cómo aprovechar esta oportunidad histórica para hacer prevalecer el interés de las regulaciones éticas y jurídicas sobre líneas fundamentales de respeto y promoción de la cultura democrática y dignidad humana universal. Es una pregunta muy amplia, Edison, pero lo que podríamos resumirla en cómo podemos hacer respetar estos estándares, algunos de los cuales vos hablaste en este nuevo uso de la tecnología. Les pediría entonces, sí, empezando por María Julia, la referencia a la pregunta, si quieren comentar algo más, para ya ir caminando hacia el cierre de este webinario. Y insisto en la brevedad, por favor. María Julia. Gracias. Voy a tratar de ser muy, muy breve en el tema de la verificación. Creo que hay tres puntos acá. Uno que tiene que ver también con lo que dijeron los otros panelistas, por ejemplo, sobre el tema de la regulación, ¿no? Y mencionaban recién esta cuestión de la regulación restrictiva y los incentivos negativos que se pueden generar para esa restricción, que creo que es uno de los parámetros fundamentales que deberíamos proteger, ¿no? Para que en la construcción de la normativización no haya esas barreras que generen esa restricción, y creo que hay aprendizajes importantes y diálogos muy valiosos en este sentido para evitarlo. Y sí, por otro lado, hay políticas públicas que pueden propender a esa libertad de expresión, como por ejemplo aprovechar la capacidad del Estado, lamentablemente a veces desaprovechada en ejercicios muy intermitentes, de promover esa alfabetización digital que genera una ampliación de esa participación ética, de esos derechos de conciencia, de esos derechos, con lo cual en la parte de la regulación creo que pasa por ahí, ¿no? Evitar la restricción y sí aprovechar políticas públicas para
para expandir esos derechos. Y desde el punto de vista de verificar dentro mismo de las plataformas, por supuesto, esto que voy a decir es un ejercicio en el aire basado en potencialidades y pensando en este dial-up moment del proceso y en la distinción entre lo que hoy hay como normas de contenido y lo que va a haber más adelante, ¿no? Que creo que ahí hay un gran abismo de diferencia. Y ahí creo que hay soluciones que tienen que ver con un enfoque basado en sistemas, en cómo se puede solucionar o abordar la escala de la masividad del contenido desde un sistema que pueda abordar complejidades y restricciones a la libertad de expresión que provienen de los abusos, ¿no? Como por ejemplo el discurso de odio, y esos abusos cómo restringen el derecho de otros de expresarse o de llegar a esas plataformas desde el punto de vista del acceso al conocimiento y de la libertad de expresarse en esos entornos. Creo que ahí hay mucho recuperados de los sistemas que hoy en día son mucho más capaces de abordar problemáticas así que antes dependían más del reporte, ¿no? Y después la tercera cosa que quería decir es el tema de los procesos de apelación, y creo que el hecho que existan como instrumentos, como herramientas dentro de las plataformas, como buenas prácticas que pueden manifestarse en estándares, en buenas prácticas transversales, en códigos de prácticas de las industrias de distintas actores, desarrolladores, creadores, creo que es algo muy positivo. Y tenemos el ejemplo del Oversight Board, y creo que ahí hay este Consejo Asesor de Contenido, que es un buen ejemplo acerca de cómo se pueden no solamente crear estándares y crear lineamientos, sino también organismos operadores independientes que puedan guiarnos en ese desarrollo que no va a ser estático y que puedan ir guiando esa discusión, no más allá de los procesos responsables y multiactorales también en la construcción de normas comunitarias propias de los espacios. María Julia, les cuento que estas preguntas están viniendo de distintos lugares de América Latina, así que estamos conectados con muchos países distintos en América Latina, en buena hora sea. Paulina. Muy bien. Bueno, la pregunta de si es la posibilidad de demandar indemnizaciones por omisión a la protección de la libertad de expresión. Esto definitivamente nos lleva al tema de responsabilidad de empresas e intermediarios. Hasta el día de hoy, no es que las empresas no puedan ser sujetas a un juicio en materia civil o de otra naturaleza. Lo que sí sabemos es que hablando en esta pregunta es importante pensar a qué nos estamos refiriendo por omisión de proteger la libertad de expresión. O sea, es decir, cuando hablamos de omisiones o deberes de protección, tradicionalmente el derecho internacional habla de los deberes del Estado y de qué manera deben garantizarse. Cuando hablamos de empresas, ahí es donde, por lo menos en Latinoamérica, no tenemos un régimen claro que determine cuál es el alcance de la responsabilidad de una empresa, en este caso de tecnología. Es decir, existen regímenes que están siendo trasladados a nuestros países en términos de responsabilidad por contenidos de terceros, que este no sería el caso, o a menos que la omisión de protección se refiera a un caso, digamos, de discursos de odio o un caso de acoso en línea. Hasta el día de hoy no existe un precedente que nos permita decir que una empresa ha pagado indemnización porque omitió, digamos, remover un contenido ilegal, por decirlo así. Entonces, es decir, la posibilidad, para responder de manera simple, en términos de la posibilidad, me parece que para que eso suceda sería necesario que existiera un régimen que permitiera determinar ese alcance. Lo que sí es cierto y que es importante explorar es cómo este desarrollo normativo está sucediendo en la región y cómo puede generarse uno propio distinto a los que existen en Estados Unidos, que rigen naturalmente y por la influencia propia y el origen de las empresas, que rigen una regla bajo la cual las empresas no son responsables tanto por hacer como por no hacer, y es que aquí hablamos de omisiones. Pero lo importante que quiero mencionar aquí es, sí hay casos, y hoy en día se están discutiendo en Brasil, se están discutiendo en Estados Unidos, es más, ¿cuál es la protección constitucional del derecho a la libertad de expresión cuando una empresa hace o no hace en ese sentido? Entonces, me parece que la respuesta más fácil es decir, miremos a los desarrollos que están sucediendo en la región, pero veámoslos también a la luz de la importancia que tiene nuestra región, la amplia protección que tiene este derecho. Es decir, no verlo nada más como una medida que puede terminar en indemnizaciones, sino porque se está viendo en el sentido de garantizar el derecho desde un enfoque constitucional y un enfoque regional, pero también pensar desde la lógica de cuál es el
¿En qué momento se puede llegar a caracterizar la intervención o la participación de una empresa en grado y en el nivel de afectación que pueda tener? Para nosotros, desde los estándares internacionales, un nivel de afectación y relevancia tiene que ver con esas afectaciones que son graves y no necesariamente de un discurso que puede llegar a ser simplemente ofensivo o que puede llegar a ser lo que se le conoce como discursos de odio, hablando de ese caso. Pues la pregunta creo que nos puede dar para marcar muchísimos escenarios con distintos tipos de contenidos y manifestaciones y que incluso puede llegar también a plasmarse dentro de si una empresa restringió algún tipo de contenidos y entonces se entiende como nunca restableció el contenido y entonces es una omisión porque no protegió mi derecho. Entonces creo que es un poco complejizar el tema si me pongo a hablar de ejemplos, pero creo que para responderlo pronto creo que sí hay desarrollos jurisprudenciales y de discusiones legales muy interesantes sucediendo en la región que pueden llegarnos a horizontes donde podríamos asegurar la libertad de expresión y mirar de qué manera las empresas tienen algún tipo de reglas bajo las cuales actuar en nuestras jurisdicciones, que hasta el día de hoy no existen como tal. Ojalá esto haya ayudado a la respuesta, a la pregunta, perdón. Creo que ahora sí me escuchan. Para complementar, muchas gracias, Paulina. Sin duda ha respondido, creo, la pregunta. El tema de empresas y derechos humanos y posibles vulneraciones de derechos humanos por parte de empresas, yo les llamaría a los que les interesa el tema a leer una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Perú, que acaba de salir. No tiene que ver ni con privacidad ni con libertad de expresión, tiene que ver con discriminación. Una empresa que discriminó en un puesto de trabajo a una persona por su orientación sexual. El caso terminó en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí la Corte Interamericana hace una muy buena relación de cómo debe interpretarse esta situación de vulneraciones a derechos humanos por parte de empresas y cuál es la actuación que tiene que tener el Estado a los efectos de no ser condenado. Repito, no tiene que ver con estos temas, pero sí tiene que ver con la línea general que nos planteaba Paulina y el desarrollo jurisprudencial que se está llevando adelante. Insisto, nos estamos quedando sin tiempo, la discusión es muy interesante. Jonathan, ¿tienes la palabra? Gracias, Eduardo. Yo hablaría de complementariedad de derechos humanos, ¿no? Ningún derecho es absoluto, la libertad de expresión no lo es, la privacidad tampoco lo es, siempre requiere una ponderación. Por supuesto, si tú ponderas libertad de expresión con cualquier otro derecho, el equilibrio siempre va a ir hacia la libertad de expresión por cómo está construido nuestro sistema interamericano de derechos humanos, pero yo daría una respuesta rápida diciendo que ningún derecho es absoluto. La falsa elección, Eduardo, entre tecnología y privacidad o tecnología y libertad de expresión, citando un poco a Yuval Noah Harari, ¿no? No tienes que renunciar a tus derechos para utilizar tecnología. Tienes que buscar un equilibrio y un balance, y creo que es un poco o mucho de lo que estamos hablando en esta conversación. Y finalmente, ¿cómo vas a autenticar la identidad digital de las personas? Porque eso es lo que se garantiza, ¿no? La integridad de las personas. No se protegen los datos personales, ya haciendo mi cita final hacia datos personales o privacidad. Se protege a las personas, no los datos. ¿Cómo vas a autenticar identidad digital? ¿Cuántos avatars puedes tener en el metaverso? Puedo tener uno en Fortnite, otro en Minecraft, otro en Roblox. ¿Cómo eso en temas de responsabilidad también se va a hacer vinculante? Esa es toda otra conversación, citando un poco el tema de los avatars, ¿no? Por eso quería hacer esta última referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, Edison, la pregunta era bastante amplia, así que podés explayarte sobre la pregunta o sobre alguno de los otros puntos que hayan quedado colgados, pero brevemente, por favor. Gracias, Edison.
Bueno, sí, yo creo que la pregunta refería a cómo, digamos, implementar o hacer valer estos valores, digamos, de universalidad, de protección del discurso democrático, de la función que cumple la libertad de expresión, tanto en materia individual como social, en estos nuevos espacios, ¿no? Y bueno, yo lo decía rápido en mi intervención, creo que además de pensar las cuestiones sustantivas que acá se han planteado, desafíos sustantivos y estándares particulares o específicos, también hay que pensar en los procesos, en cómo hacerlo. Y bueno, ahí hay una batería de herramientas a los que, digamos, se han ido también construyendo, ¿no? Y que no son una lista cerrada. Yo decía hoy, bueno, las declaraciones conjuntas de los relatores y relatoras de libertad de expresión es una herramienta bien interesante y durante los últimos 25 años ha servido para avanzar muchas veces en estándares en estos temas, vinculados a limitaciones de Internet y libertad de expresión, discursos de odio y libertad de expresión, diversidad, pluralismo, acceso a la información pública, abordaje de desafíos concretos como la desinformación. Entonces, ¿por qué no una declaración conjunta referida a libertad de expresión y metaverso o espacios de este tipo? Esa podría ser una manera de avanzar. Otra manera siempre tiene que ver con el litigio. Se estuvo abordando en las recientes intervenciones. Bueno, digamos, hay países en América Latina que tienen cortes con una tradición de abordar muchos de los desafíos de la libertad de expresión novedosos y establecer decisiones que tienen un impacto, digamos, más allá de la decisión misma, ¿no? Creo que todos coincidiremos, por ejemplo, bueno, la Corte de México, la Suprema Corte de Argentina, ¿no? En el caso reciente ahora de Negri, pero en el caso Belén, de responsabilidad de intermediarios allá a principios de siglo, que tuvo un impacto muy, digamos, extensivo en materia de limitar la responsabilidad de los intermediarios, en fin, la Corte Constitucional de Colombia. Entonces, también se puede pensar en litigio estratégico para hacer valer el goce y el disfrute y la protección de estos derechos en estos nuevos espacios, ¿no? Obviamente los espacios multi-stakeholder me parece que son de rigor en este momento del desarrollo tecnológico, porque ninguna persona por sí sola, ni siquiera un pensador, ni siquiera los relatores por sí solos, o comisionados o jueces de la Corte Interamericana, pueden resolver estos desafíos que relacionan, ¿no? La ética, los derechos humanos y el uso de la tecnología, digamos, por sí solos. Entonces hay que recurrir a espacios, me parece, de construcción colectiva, para resolver muchos de estos problemas. Ejemplos también hay muchos, hay que ver el ámbito, el organismo que lo convoque, etcétera. Recientemente UNESCO, por ejemplo, aprobó una declaración global, vinculada a la moderación de contenidos, con principios que abrevan en mucho de lo que se había venido construyendo en la última década. Por lo tanto, creo que hay distintos ámbitos y habrá que estudiar en cuál impulsar una solución, ¿no? Y por supuesto está la soberanía de los estados, que va a seguir jugando un papel importante, y de los congresos en su capacidad de regular alguno, todo en parte, algunos de estos aspectos. Y tampoco lo podemos menospreciar, más allá de las posiciones filosóficas previas, como hoy se decía, bueno, ¿lo arreglamos esto con regulación o mejor dejamos que camine y luego vemos cómo se acomodan las cosas? Y hay distintas tradiciones. Creo que recién Jonathan mencionaba en Europa, donde bueno, hay mucha más regulación que en América Latina o que en Estados Unidos sobre muchos de estos aspectos vinculados a la tecnología, y esa es una tradición, y en Estados Unidos hay otra vinculada, bueno, a decisiones más de carácter judicial, y en América Latina a veces hacemos un mix de ambas tradiciones. Entonces, ahí también habrá que prestar atención, siempre obviamente prestando mucha atención a cómo se aplican los principios, porque la amenaza autoritaria es algo que uno siempre tiene que tener presente
más en estos tiempos, y la posibilidad de que, sobre todo, digamos, cuando los estados o los congresos comienzan a legislar sin estándares previos, se incurra o se pueda exceder de los límites a las restricciones establecidas por el derecho internacional, pueden estar presentes o puede haber malas sentencias judiciales de la misma manera, o malas decisiones o malas declaraciones. Entonces, creo que también siempre ninguno de estos instrumentos está exento, digamos, de hacer el respectivo control de daños. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Creo que el objetivo que teníamos, que era reflexionar, plantearnos desafíos, plantearnos preguntas, ha sido cumplido plenamente. Quiero, antes de darle la palabra a Ramiro, agradecer a los que se sumaron a esta discusión de manera virtual, agradecer a quienes estuvieron aquí presencialmente. Una nota respecto de eso: terminado el evento, hay café y medialunas afuera para quienes quieran. Agradecer al Centro de Estudios en Libertad de Expresión y a la Universidad de Palermo por haber aceptado rápidamente en la coorganización de este evento, especialmente a la directora del CELE, Agustina del Campo, que por razones de su apretada agenda en distintos foros no pudo estar. A Ramiro, que nos está acompañando aquí en representación del CELE y va a hacer el cierre con sus comentarios de este webinario, y también a todas el personal del CELE y la Universidad de Palermo, a Josefina, a Nicolás, a quienes produjeron técnicamente que esto fuera posible. Así que repito, esta es una serie de webinars que estamos haciendo sobre derechos humanos y metaverso. El próximo es el 10 de mayo en Montevideo, va a ser presencial e híbrido. Ahí nos vamos a concentrar en otros derechos, el derecho a la igualdad, a la equidad, a la inclusión. En el metaverso, síganos por internet, por las redes sociales, para estar informados de ese próximo evento. Me voy muy contento de haber realizado esto hoy aquí en el CELE, al que me une una cariño muy especial. Y entonces, para el cierre, Ramiro, te doy la palabra. Gracias, Eduardo. Extenderle el agradecimiento a vos por haber pensado en el CELE para organizar este evento contigo, a los participantes. Me parece que voy a tratar de representar la voz de quienes quizás ingresan a este tema por primera vez. Me parece que resultó la discusión sumamente interesante y que claramente es un tema para seguir viendo. Yo lo pensaba, ayer me tocó dar en un curso una clase sobre historia de Internet, y lo que pensaba en esta discusión es que eso que uno vio en la década del 80 y la década del 90 respecto de cómo se fue generando Internet, parece estar replicándose aquí, con la diferencia de que hay otros actores involucrados. En ese momento fueron los académicos de las universidades de Estados Unidos, empujados por preocupaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quienes estuvieron detrás de imaginar cómo tenía que ser Internet y de diseñar los protocolos y las normas técnicas que le dieron forma. Y ahora claramente hay otros actores a la mesa, hay empresas que nacieron de Internet y que están construyendo, según prometen, algo nuevo, algo distinto. A mí todavía no me queda claro si es algo que va a reemplazar a Internet, si es algo que va a complementar a Internet, si es una aplicación que va a correr sobre Internet. Pero en el marco de esa incertidumbre hay muchas cuestiones para mirar, para tener en cuenta y para estar atentos, que tienen que ver con esto, con qué normas se van a crear, quiénes las van a crear y bajo qué principios. Y me parece que ahí hay mucho por prestar atención en algo que todavía no está escrito, que es el futuro. Muchas gracias, nos vemos pronto.